Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette journée. Bienvenue à ce soir. On va commencer cette semaine. Après, aujourd'hui, c'est lundi 26. Oui, lundi 26 février 2024. On va commencer après la lecture de cette semaine. Bienvenido, gracias por conectarse. Ya estamos a 26 de febrero. Así es que pues ya casi se acaba el mesecito, el segundo mes del año. Y no podíamos comenzar, por supuesto, si no hacíamos la lectura de esta semana, que es siempre de Mateo 6:22, que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y en francés nos dice, Matthieu 6:22, les yeux sont la lame du corps et tes yeux sont en bon état. Ton corps est éclair. Aquí tenemos entonces, habla de la lámpara del cuerpo, es el ojo. Y en francés primero menciona los ojos. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Entonces, eso quiere decir con qué nosotros podemos ver, con qué vamos a alumbrar nuestro camino, aún en la oscuridad. Tenemos la capacidad de podernos guiar, aún en un cuarto oscuro, después de haber apagado la luz, y nos dirigimos al cuarto, nos dirigimos a la cama, podemos saber hacia dónde vamos. O toma segundos acomodar nuestra vista a la oscuridad. Pero somos capaces incluso de iluminar el camino oscuro o de poder ver el camino oscuro a pesar de que no haya ninguna luz artificial encendida. Entonces, en este sentido, permítanme por favor un momentito, un momento. Entonces, cuando menciona eso de la lámpara del cuerpo, yo me pongo a pensar, ¿a qué le estamos poniendo nosotros atención? ¿A qué es lo que vemos? Recordemos que lo que vemos por medio de nuestros ojos entra información a nuestro cerebro y también a nuestro corazón. ¿Qué es eso que vemos? También hay otra frase muy popular que dice que los ojos son las ventanas del alma, las ventanas del corazón. Y no es en vano que se dice, ¿no? Porque cuando alguien está triste, incluso cuando andamos enfermos, podemos a veces ver la mirada triste, la mirada apagada. En cambio, cuando estamos saludables o andamos muy contentos por algo que logramos, por algo que conseguimos, por algo que hicimos y nos sentimos satisfechos, nuestra mirada también lo dice. Igual si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos confundidos, todo eso lo podemos transmitir. Si hay alguna molestia, incomodidad también. Hay personas que dicen que si no dicen algo, no importa, porque sus ojos, su mirada lo dice todo. No sé si a alguien aquí le ha sucedido o ha utilizado esa frase, pero sí se puede ver, bueno, se puede escuchar que muchas personas lo dicen. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, ese es el versículo para esta semana. Recuerden que lo vamos a trabajar siempre al final de la semana, por lo tanto hay que estudiarlo. Por otro lado, fíjense que vamos a hacer un pequeño repaso, digamos, de un tema que ya vimos, porque me han estado preguntando ciertas cosas y los veo así como un poco confundidos, no a todos, pero sí a algunos que me han escrito y me han dicho, estaba haciendo un ejercicio o estaba leyendo o veía esto, veía lo otro. Lo primero es con respecto a la pronunciación de los artículos indefinidos, on y un, y también el de. Recordemos que nosotros hemos tenido la oportunidad de que a través de la plataforma que utilizamos podemos tener acceso a diferentes videos con diferentes entonaciones y pronunciación. La pronunciación es general, la pronunciación tiene que ser la misma. Lo que sucede que a veces la forma en la que nosotros entonamos pareciera como que si la pronunciación es otra, pero no lo es. Ahora, hemos escuchado a personas
Por ejemplo, en el último video de este tema, veíamos un video que trataba acerca del oasis, que eran marroquíes hablando francés. Hemos visto africanos hablando francés de la región de Nigeria, por ejemplo, y hemos visto franceses hablando francés. Lo que no hemos visto ha sido canadienses hablando francés, que ya lo vamos a ver muy pronto. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta como cuando nosotros aprendemos o cuando alguien aprende español, que por cierto es el idioma más difícil de aprender entre todos. ¿Por qué? Porque hay bastante vocabulario y hay una cantidad de acentos increíbles en nuestro español. Entonces, por supuesto, en el caso de on, que es este, se pronuncia exactamente igual, este de acá, se pronuncia igual que uno en francés, que es on. Y este otro de acá, este que es une, se pronuncia un. Entonces, en el masculino decimos on, nasal, y es un on, ¿ok? No es un, sino on. En el otro, que es une, se pronuncia un, ¿no? Un, un, un. Hay un pequeño ahí, ¿ok? Es como una pequeña sonrisita. Y en el caso del tercero, que es el plural, ese decimos de, como en español. No pronunciamos la S, pero tampoco cerramos la pronunciación. Decimos de. Ahora, la otra duda es con respecto a cuándo saber, cómo saber si voy a utilizar un o si voy a utilizar un o si voy a utilizar de. Bueno, ¿por qué se da esta duda? Porque pensamos que no sabemos o que no vamos a poder distinguir si el nombre al que nos estamos refiriendo es femenino o es masculino. Bye. Vamos a ver temas por vocabularios. Vocabulario de la ropa, vocabulario de las preposiciones, vocabulario de las partes del cuerpo, de las partes de la casa, de los medios de transporte, adjetivos, todo eso lo vamos a ver. Y allí vamos a ver que en cada objeto, en cada nombre, en cada cosa que nosotros aprendamos a mencionar, aprendamos a utilizar o aprendamos el significado, ahí va a aparecer el artículo. Va a aparecer un indefinido o un definido. Y en algunas ocasiones van a aparecer los dos artículos, el definido y el indefinido. ¿Qué quiere decir eso? Que con ese nombre se pueden utilizar los dos adjetivos, el definido y el indefinido. Ahora bien, lo más fácil, chicos, es que ustedes se aprendan las excepciones de los nombres. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, que en francés y en español, la mayor parte de nombres tienen el mismo género, mientras que hay una parte muy pequeña de nombres que tienen el género contrario. Por ejemplo, acá en la número 2. En la número 2, miren, vamos a ponerle aquí para escribir. En la número 2 dice voiture. Bueno, la palabra voiture resulta que viene de la palabra carroza. En español, nosotros decimos el carro, el auto, el automóvil. Pero en francés, la palabra voiture se quedó en el género femenino. ¿Por qué? Porque es una palabra voiture que viene de carroza. Entonces, esta es una de las excepciones en cuanto a los medios de transporte que está al revés, que no es igual en español que en francés. El tren sí, la moto también, la bicicleta también es igual, el helicóptero igual es igual, el helicóptero. El avión también es el avión, pero el carro no, el carro cambia, ¿no? Entonces, en francés vamos a decir une voiture, une voiture, ¿eh? No es un, sino un, ¿ok? Entonces,
Estos nombres son a los que hay que ponerles atención. ¿Por qué? Porque son lo contrario. Ya de ahí, digamos que el 90% de los nombres que existen en francés como en español tienen exactamente el mismo género, pero el otro 10% es el que cambia, es el que va invertido. ¿Ok? Vamos a ver acá. En la otra dice entraîne. C'est un train. Ahora, fíjense que hay algo importante y es que en uno de los ejercicios que nosotros hicimos aparecía precisamente esta expresión, que es c'est. C'est une voiture, c'est un train, c'est un. Pero aún haciendo la aliación, la unión, igual los pronunciamos diferente y decimos un, c'est un, c'est un. En el otro, c'est une, c'est un, c'est une. Esa era otra duda que había quedado, que se pronunciaban a veces diferente. No es que se pronuncien a veces diferente, tenemos que aprender a observar con qué estamos uniendo esas palabras y también aprender y recordar que en francés se hacen muchísimas liaciones, o sea, muchísimas uniones donde unimos dos palabras para que suenen como una sola. Entonces, esa era la situación con el C más un y más un. ¿Ok? Que si lo vemos así, acá dice c'est une y acá dice c'est un. ¿Ok? Vale. Ahora, otra cosa importante. Dijimos que los artículos indefinidos mencionan algo de forma general y común. ¿Qué quiere decir esto? Que no responden al qué, con quién, cómo, cuándo y dónde. Mientras que los definidos sí responden al quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Todo eso. ¿Cómo así? Bueno, veamos la número 1. Dice, c'est un garçon. Aquí me equivoqué. Voy a escribir con lo de PDF, no con el Zoom. Acá. C'est un garçon. Es un chico. C'est une fille. Es una chica. C'est un garçon. C'est une fille. C'est un garçon. C'est une fille. ¿Ok? Es un chico. Es una chica. No mencionamos si es de X grado, si es de X institución, si es un chico de la banda, si es un chico que está en parvularia. No mencionamos nada de eso, ¿ok? Solo mencionamos el qué, pero no el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ahora, en la segunda igual, es un carro, es un tren, es un carro rojo, es el carro del año, es un tren bala, es el tren como tipo metro, ¿qué es? No lo mencionamos, solamente lo dejamos de forma general. Luego en la número 3 dice, ce sont exercices. En este caso habla en plural. Son ejercicios, ejercicios de articulación, ejercicios faciales, ejercicios para el brazo, ejercicios de escritura, de lectoescritura. ¿Qué son? No mencionamos, solo decimos que son des exercices, ¿ok? Des exercices. Y luego dice, ce sont des phrases. Son frases, no decimos son las frases de X escritor o de X persona, sino simplemente son frases, hasta ahí. En la número 4, aquí está un poquito más claro. Miren lo definido y lo indefinido, porque dice, c'est un médecin, es un médico. Il travaille dans un hôpital. Es un médico. Él trabaja en un hospital. Un médico en un hospital. ¿Cuál médico? ¿Cuál hospital? No es lo mismo decir c'est un médecin, il travaille dans un hôpital, que decir c'est le de médecin. Aquí, a ver, espera. Voy a cambiar aquí para acá. C'est le médecin, c'est du médecin. Se me le lengua la traba.
C'est le médecin López. Il travaille. Il travaille dans l'hôpital. ¿Okay? Acá, ¿ve? C'est le médecin López. Il travaille dans l'hôpital Sacamil. Aquí mencionamos el quién, el dónde, el cuándo, el cómo y el por qué. ¿Por qué? Porque es el médico, el doctor López. Él trabaja en el hospital Sacamil. O sea, estamos hablando de forma bien definida quién es y dónde está. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo la número 4 con los artículos indefinidos que la número 4 con los artículos definidos. Aquí hay algo bien importante también. No es que se pueda utilizar los artículos definidos e indefinidos en una misma oración para agarrarlos en diferentes contextos. No se puede. Hay ciertas oraciones que solamente van a poder ser utilizados o dichos con artículos definidos o indefinidos, porque su contexto no nos va a permitir o lo digo con esto o lo digo con lo otro, porque entonces en algunos casos el contexto perdería lógica, ¿ok? Eso es algo importante porque me decían que yo hacía unas oraciones donde le habíamos cambiado que también se podían poner con artículos definidos y con artículos indefinidos. Claro que sí se puede, pero no es en todas las oraciones, no es en todos los contextos, no es en todos los sentidos, porque si lo hacemos siempre, entonces va a carecer de coherencia en algunos textos, en algunos contextos. Va, entonces, aquí tenemos este ejemplo que va con este de el hospital, por ejemplo, que es la número, espérense, se me movió todo, la número 4, este de por acá. Ush, ¿por qué se mueve? Aquí, va. Ok. Vamos con la otra. Dice, voici une lettre. Voici une lettre. Mira una carta, mira una pancarta o mira una letra. Eso es letra. Carta, pancarta, letra. Luego dice, un journal, un periódico o un diario de publicités, publicaciones. Entonces, no es lo mismo decir, mira la pancarta de la promoción especial de ESC Educación. Un periódico, a decir, el periódico de ESC Educación ya está circulando. Aquí en este caso, publicaciones, a decir, las publicaciones de ESC Educación han aumentado para la interacción. Perdón, han aumentado para la interacción o la interacción de las publicaciones de ESS Educación han aumentado. Entonces, no es lo mismo ni es igual, pero sí se puede utilizar en los dos contextos, ¿ok? Luego dice, acá, otra también muy parecida a la del médico. Dice, c'est un musicien, es un músico, Il travaille dans une orchestre. Trabaja en una orquesta. No es lo mismo decir el músico o la músico Sandra que trabaja en la orquesta Maripositas, por ejemplo, a decir simplemente es un músico en una orquesta. A decir la músico Sandra que trabaja en la orquesta Mariposita. No es lo mismo, pero también se puede utilizar en los dos contextos y tiene coherencia con un artículo y con el otro. Entonces, nunca me ha gustado dar las clases de forma que parecieran matemáticas, pero siempre he dicho que los idiomas son como la matemática, que si nosotros no comprendemos lo primero, que es lo más básico, a veces se nos puede complicar entender cuando estamos, por ejemplo, trabajando con tiempos verbales.
Entonces, tampoco me gusta, ni es parte de nuestro método, hacerlo de forma gramatical. Por eso, si se fijan, el trimestre lo hemos comenzado con muchísima cuestión de pronunciación, entonación y acentos. ¿Por qué? Porque es la esencia de un idioma, la entonación, pronunciación y acentos. Saber cómo lo voy a hablar, saber cómo lo voy a entonar, saber cómo voy a sacar ciertos acentos, ¿no? Entonces, no nos encuadremos a que así es y solamente así va a ser. Recuerden que el idioma es tan flexible como la multiplicación, que el orden de los factores no altera el producto. Claro, pero siempre hay un pero en todo, en todo. Entonces no se tienen que encuadrar tanto en la gramática. Eso sí no lo hagan. Tienen que tratar de poner en contexto, utilizarlo en la vida real, todas estas expresiones, ¿ok? Luego dice, dans le village, il y a une église. En mi pueblo o en mi ciudad hay una iglesia, un château, un castillo, et des jardins y jardines. Si digo en mi pueblo o en mi ciudad, hay una iglesia, un castillo y unos jardines. Puede ser, aquí lo escribí mal, puede ser que nosotros no es, ¿por qué me escribe todo esto? ¿Qué está pasando? Ahí. Puede ser que estemos hablando de una iglesia, pero no es lo mismo decir en mi colonia, en mi lugar, en mi pueblo o en mi ciudad, hay una iglesia o está la iglesia de X. Hay un castillo o está el castillo del romance y hay jardines y están los jardines de Versalles. Por ejemplo, lo podemos ver muy, muy claro con lo de los lugares turísticos más importantes de Francia. Nunca le ponen los artículos indefinidos a los lugares, sino que le ponen los artículos definidos. Cuando se refieren, por ejemplo, a los jardines de Champs y a los jardines de Versailles, no le ponen de jardin, sino ¿no? Les jardins de Versailles o les jardins de Champs-Élysées o los jardines de Champs-Élysées. ¿Ok? Entonces, no, ahí podemos verlo también bastante claro, porque ahí están utilizando los artículos definidos que corresponde a qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con quién. Ahora, eso es en cuanto a los artículos indefinidos, ¿no? ¿Tiene alguna duda respecto a esto? Pueden hacerla, no tengan pena, si no la quieren hacer de forma oral, me la pueden escribir ahí al chat en forma de privado también si no lo quieren hacer público. Y si no, igual me pregunta. Pero recuerden que repaso de los artículos, pues no vamos a hacer como ahorita, porque lo vamos a ir viendo ya en contexto en otros temas, no inmerso. Todo lo que hemos visto, los acentos, los artículos, las palabras homófonas, todo eso va inmerso ya en lo que vamos a comenzar a ver. Los tiempos verbales, el uso ya de vocabulario para escribir y describir. Escribir y describir, ¿ok? Entonces, esperaría que con eso nos quedara un poquito más claro, pero igualmente si hay dudas, entonces me las pueden hacer saber, ¿ok? ¿C'est clair? ¿Vous avez des questions? ¿Continúo? ¿Seguimos? Sí. Sí. ¿Paramos? No. Ok, vamos a ver. Acá, los artículos definidos. En el caso de los artículos definidos también hay que tener mucho cuidado, porque resulta que este que está en singular no se pronuncia igual que este que tiene la S. El que está en singular es L, es como ¿ok? L, ¿sí? L, no pero sí L, ¿ok? Es cerradito. Mientras que el que es en plural se pronuncia como el que nosotros decimos en español, le, con sonrisa, ¿eh? Le. Y el otro es le, le.
le, le, ¿ok? Eso sí es una diferencia muy importante. Y el femenino singular se pronuncia la, normal, la. Ahora, veamos acá. Resulta que los artículos definidos no es que solamente se puedan utilizar con un nombre y un apellido, o como yo les he dicho, es para mencionar, por ejemplo, no es lo mismo decir una escuela a decir la escuela Juan Ramón Jiménez, ¿ok? Es cierto, pero tampoco nos tenemos que encuadrar que, no, es que solo es para mencionar lugares con nombres específicos. No, 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 no. También podemos utilizarlo para mencionar cosas con cosas en lugares específicos. Por ejemplo, la primera dice, la televisión, supóngase que usted tiene 3 televisiones en su casa, una en la sala, una en la cocina y una en su cuarto. Son 3. Pero usted está específicamente diciendo que la televisión que está en el salón, pero no en el salón de clases, sino que la palabra salón en francés se refiere a la sala de estar o a la sala, la salita, donde están los sillones o donde usted recibe a alguien. Entonces, también se puede utilizar en este contexto. No es que la televisión y tengo que mencionar la marca. No, 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 no. Tampoco es así. ¿Ok? Ahora, vean luego en este segundo que dice les fleurs. Les fleurs sont dans le vase. Les fleurs sont dans le vase. Las flores que están en el florero. Porque puedo tener flores en el jardín. Puedo tener flores de macetas esas guindadas, de las aéreas. Pero no, yo me estoy refiriendo a las que están en el base, en el base, en el vase, que es en el florero, ¿ok? Luego dice, le réveil. Réveil es despertador. Le réveil es sur la table. La table. El despertador que está en la mesa. Puede ser que tenga un despertador, no sé, en la, en la cama, en la cómoda, el despertador del teléfono, pero es el despertador que está en la mesa, ¿ok? El té que está en la taza, que le té est dans la taza. Que también puede estar en una ollita el té. Sí, pero sabemos que la mayor parte de los tés son para infusión, es decir, ya viene en la bolsita y usted lo pone. A menos que haga un té completamente casero, pues sí ya estaría en la ollita, ¿no? Pero de lo contrario sería de esta forma. Entonces, acá en los artículos definidos, hay que tener cuidado porque no se pronuncian igual. El singular lo vamos a decir le y el plural le vamos a decir le, con sonrisa, ¿ves? Le, ¿ok? Y el del medio, pues la, normal. Pero hay que tomar en cuenta. El artículo definido define con claridad qué, cómo, dónde, cuándo, por qué y con quién. Mientras que el artículo indefinido solo define el cuál y el qué, pero no el con quién, en dónde, por qué, cuándo, cómo y para qué. No lo define, ¿ok? ¿Vous avez des questions? ¿Tienen preguntitas, chicos? No es que no vayamos a volver a tomar el tema, a retomarlo. El punto es que lo vamos a ir utilizando sin necesidad de estar recordando constantemente para qué se utilizan y cómo se utilizan, sino que los vamos a utilizar en contexto. Entonces damos por hecho que todos vamos entendiendo cuándo, cómo, por qué, dónde se utilizan estos artículos. ¿De acuerdo? ¿Tiene alguna duda? Ya se durmieron, Dios mío. Ni Todo buenas claro. noches le dicen a uno. Ajá. No, todo claro como la horchata. Ay, Señor Jesús. Pero de esa que la dejan bien rala. Sí, Va, entonces sí, hay algo, hay esperanza, hay esperanza. Va, ok. Bien, chicos, no, y en serio, no se encuadren, no se encajonen en la gramática, porque si nos encajonamos en la cuestión de la gramática, ese es uno de los peores errores que podemos cometer con un idioma, de verdad que sí. Y
Es importante porque incluso en la área de idiomas inglés, portugués, alemán, italiano y los otros idiomas que se dan solo de forma personalizada, todos los idiomas los empezamos como hemos comenzado el idioma francés, que es por la parte no gramatical, no estructural, sino por la parte de la entonación y pronunciación y acentos, que es una parte que tenemos que cuidar muchísimo y a lo cual darle énfasis al principio, en medio y al final, ¿ok? Bueno, ya nos está despidiendo Zoom. Espero que tengan un excelente inicio de semana, que cualquier duda que tengan me la hagan saber. Si ahorita no les salió la duda, pero otro rato les va a salir la duda, igual escríbanme, ¿ok? Ezequiel, no sé si va a decir algo. Vi que abrió No, el micrófono. Ah, ok. Bueno. no es para estar listo para los cuas. Ah, bueno, nos escuchamos primero Dios el día de mañana. Cuídense muchísimo, que descansen, no se estén desvelando porque si no después uno anda así, ¿ok? Así que ya no estamos para desvelarnos, hay que acostarnos temprano. Las tareas no nos dejan. Las tareas no lo dejan, dice. Es que usted mucho se queda en el Facebook en vez de hacer la tarea a tiempo. Ok, merci pour ton attention et participation, que c'est dû avec vous. Au revoir, mes amis. Los Au guapos. revoir, merci. Bye.